¿Se semejan estas decisiones con el gobierno nacional, que están los mismos socios, digamos, en juego? Yo creo que se asemeja mucho más a lo que fue la época del menemismo. Después uno puede hacer una relación si el kirchnerismo rompió el esquema básico de la época de los 90, yo creo que el kirchnerismo no lo rompió. Pero yo lo asemejo mucho más a Macri al menemismo y a esas épocas, inclusive que haya lo logró con la legislatura, así que ahora saber quiénes votaron y quiénes apoyaron eso, que ya las primeras medidas fue generar 2 agencias dentro del Estado, la agencia del turismo y la agencia de los controladores. ¿Qué significa? Una agencia dentro del Estado. Es también casi una terciarización, una privatización dentro del propio Estado de la ciudad. ¿Faltan controles por parte del Estado, digo? Yo creo que faltan muchos controles, del Estado de la ciudad y del Estado nacional. Hay organismos de control, pero la mayoría de los organismos de control no funcionan bien y trabajan más con encubrimiento por parte del Estado para que encubran lo que tendría que salir a la luz, y muchas veces muy relacionados a los intereses de las propias empresas que tienen que controlar. Por eso estamos en la situación que estamos. Los organismos de control de nuestro país, la verdad que entre comillas, mayoritariamente son una vergüenza. Habría que modificarlos fundamentalmente en la forma de nombrar a quienes son los integrantes, que no sea por acuerdos políticos ni por legislatura, sino por concurso, y que realmente el Estado les haga cumplir un rol real, que sea un organismo de control y que ese control esté para controlar a las empresas. El Estado tiene que verificar que eso se controle y ese control tiene que ir en beneficio de la gente. Los organismos de control en Argentina ese rol no lo están cumpliendo. Hablamos un poquito del tema puntual de la Ciudad de Buenos Aires y de lo que tiene que ver con la intervención de la obra social y las medidas de Mauricio Macri. La corro un poquito al deporte. Usted es integrante de la Comisión de Deporte. Bueno, usted ha trabajado mucho en lo que tiene que ver con la violencia y la transparencia también en el deporte. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto en comisión, un proyecto de ley sobre la regulación de los derechos económicos en el fútbol. Usted fue una de los autoras de uno de los proyectos. ¿Cómo nos ahonda un poquito más en este tema tan importante y que quizás siempre cuando vemos algún hecho de violencia en el fútbol vuelve a ponerse sobre el tapete este tema? Pero es un tema de todos los días. Bueno, charlamos un poquito de ese tema. Sí, el tema de la violencia es un tema duro que este año estuvo en el tapete todo el año y que esperemos que el año que comienza se pueda ir definiendo más claramente para que se pueda erradicar la violencia en cuanto a la relación de los barrios, los dirigentes de los clubes, las fuerzas de seguridad, las prebendas económicas, bueno, un tema bastante complejo. Y en el medio de esto de las relaciones de las barras con los dirigentes y las relaciones económicas, parte también tiene que ver estas relaciones de los derechos económicos de los jugadores, porque se comentó durante todo el año que muchos de los barra brava hasta tenían o pedían porcentajes de las ventas de los jugadores por los clubes. El proyecto que ya tuvo sanción en la Cámara de Diputados y que está en el Senado, un proyecto era mío y el otro de 2 representantes del oficialismo, que logramos consensuar. En realidad lo que mi proyecto planteó de diferencia y que fue consensuado tiene que ver con cómo proteger a los clubes con respecto a los derechos económicos. Es decir, que el primer contrato que se reconozca, a partir del cual se reconocen los derechos económicos, sea el contrato realizado por un profesional que pasa a ser profesional a partir de esa relación con un club de fútbol. También otro punto que quedó claramente establecido es que el reconocimiento de ese contrato es a partir de lo que la ley de contrato de trabajo menciona como la edad para que un adolescente pueda estar trabajando, que ahora son de 14 años, y que si se aprueba también un proyecto que aprobó diputados y que está en senadores, pasaría a ser de 15, y si avanzamos debería ser de 16 como son las normativas internacionales. Entonces, y esto regula además la creación de un registro, gracias, de quienes de quienes tienen y quieren ser representantes de derechos económicos, con lo cual blanquea la situación de qué porcentaje tiene cada uno, blanquea para la sociedad, blanquea el dinero y blanquea ante la FIP un negocio que hoy está funcionando y está funcionando bien. ¿Usted cree que la AFA mira hacia el costado cuando se trata de estos temas de transparencia en el fútbol, que no se está metiendo tampoco mucho en solucionar el tema de la violencia? Y la AFA en realidad viene mirando hacia el costado de muchos años, de muchos temas. El tema de la violencia, el tema de la no transparencia interna del funcionamiento de la AFA, el tema de las relaciones con los jugadores y con los derechos económicos, el tema de las barras bravas y la redacción de
de impunidad con los distintos directivos de los distintos clubes, la propia no transparencia en la AFA en cuanto a la forma en que eligen sus propias autoridades, el mecanismo del voto cantado, entre comillas, eso de poner un papelito en nombre, digamos, la AFA, la verdad que yo creo que es responsable, con un grondón a la cabeza, pero con los dirigentes de los clubes que son parte de la AFA, o sea que no los podemos poner a un costado, y con la relación donde la AFA tampoco protegió los intereses económicos de los clubes, donde la AFA tiene superávit y la mayoría de los clubes están pobres o algunos están quiebres. Otra vez hablando con una persona también del ámbito del fútbol, me decía que un ejemplo que se pone para terminar con la violencia en el fútbol es lo que pasó en Inglaterra. Y me explicaba que hay una diferencia enorme, que en Inglaterra son hinchas que lo más que hacen es ir a un bar, llenarse el organismo de cerveza y de última ir a romper otro bar. Pero más allá de eso no pasaba, esa era la violencia. Acá hay una connivencia entre las barras bravas, los dirigentes, la AFA, la política también. Hay una diferencia enorme. ¿Cómo hacemos para luchar contra esto? Yo creo que yo comparto, hay una diferencia muy grande porque hoy las barras bravas argentinas dejaron de ser las barras de los hinchas por la camiseta, por la bandera, el hincha fanático. Pasó a ser un hincha con connivencia y con prebendas económicas y con una violencia aparte interna entre distintos sectores de la misma barra brava, no solamente con las otras. Digo que hay, me parece que uno no tiene la fórmula, pero sí propuestas. Y de lo que nosotros pudimos recabar del funcionamiento de la Comisión Especial de Violencia en el Fútbol, es que si no hay una decisión clara política, no solamente del poder político, sino de todos los factores, que significa la AFA, los directivos de los clubes, los organismos de seguridad, que la justicia, que se pongan, no digo se pongan de acuerdo porque no es un tema fácil, pero poner algunos parámetros en el cual ninguno debe transgredir determinadas características para poder terminar de alguna manera con esta violencia de las barras. Y esto tiene que ver con esto, la connivencia de los presidentes de los clubes con las barras, la AFA que banca todo eso y los pasajes que le paga a los barras, no solamente para el interior, sino para el exterior y para los... Bueno, todo esto que todo el mundo lo sabe, porque durante todo este año, más que nunca, creo que se puso sobre el tapete cuáles son todas las características de una justicia que a veces avanzó bien y otras veces tampoco. Recién a mitad de este año empezó a avanzar un poquito más y hoy hay encarcelados algunos barra brava de algunos clubes con un proceso en camino. Entonces me parece que son varias las patas que tienen que resolver individualmente y en conjunto, no permitir más la connivencia, aplicar cada una de las normas que tienen que aplicar y no permitir los desbordes, y me parece que si esa decisión está, el camino es un camino posible. Diputada, le agradecemos muchísimo estos minutos, sinceramente un placer hablar con usted. Gracias a ustedes.